IGES, análisis y diseño sismo resistente. Irregularidades estructurales en planta. Muy bien, irregularidades estructurales en planta. Ahora nos toca estudiar sistemas no paralelos. Bien, para sistemas no paralelos vamos a ir a datos para realizar el chequeo, y estos datos ya lo obtuvimos tanto para las columnas en X, para las columnas en y para las placas en dirección X y en dirección Y. Ya lo obtuvimos cuando realizamos el chequeo en discontinuidad en los sistemas resistentes, entonces no tenemos que importar nada, ¿no? ¿Esto para qué? Bien, vamos a irnos a regularidad en planta y me voy a ir al chequeo. ¿Esto para qué? Porque la norma nos indica lo siguiente. Se considera sistemas no paralelos o existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. Pero acá nos dice que no se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que 10% de la fuerza cortante. O sea, no aplica a los que son menos del 10%. En nuestro caso, los únicos que sobrepasan más del 10% son las placas 2L y 4L para la dirección en X. Si me voy a KETAPS, sería esta placa 2L y la placa 4L. Estos son los que están resistiendo más del 10%, por ello en ellos sí aplicaría, o en ellos sí tenemos que verificar esta irregularidad. Entonces, la placa 2L puedo ver que es paralelo, ¿no? Es paralelo, y entonces no existe esta irregularidad. Me voy acá y en acá, elemento resistente paralelo o no paralelo. Entonces acá es paralelo, por lo tanto va a ser regular. La placa 4L también es paralelo, por lo tanto va a ser regular. Ahora, esto es con respecto a placas. Ahora vamos a columnas. Y en columnas no hay ninguna columna que resista más del 10% de la fuerza cortante, por lo tanto no tenemos que verificar en columnas, por lo tanto es regular. Ahora vamos a continuar en la dirección Y. En la dirección Y, los que están tomando esas fuerzas son la placa 1L, 3L, 4L y ascensor. Si nos vamos acá a nuestro ETAPS, está tomando la placa 1L, 3L y el ascensor están tomando esas fuerzas, más del 10%. Acá lo tenemos. Entonces tenemos que verificar en estos elementos. Pero como yo puedo observar, estos son paralelos. El paralelismo se nota y por ello voy a colocarlo en acá a todos que son paralelo. Paralelo, paralelo y paralelo, ¿no? Paralelo. Acá este último no hay otro elemento, entonces esto lo dejo en blanco. Muy bien, es regular también. Ahora en la dirección Y, para el sismo dinámico Y, las columnas, no hay ninguna columna que resista más del 10% de la fuerza cortante del piso. Por lo tanto, estaríamos en forma regular también en esta parte. Muy bien. Como comentario adicional, vamos a hacer de estructuración un poco. Acá en estructuración, este sería un sistema no paralelo, por ejemplo. Es una configuración, trata de evitar los sistemas no paralelos. ¿Por qué? Porque van a ayudarse los sistemas paralelos en la dirección. Por ejemplo, este sería un error típico de no paralelismo. En acá ya no se entiende nada, ¿eh? No se entiende cuáles son las direcciones, cuáles son los elementos resistentes. Por ejemplo, en acá están columnas, pero en acá ya esta columna no es paralela a esta columna de acá no es paralela a esta. Entonces eso se trata de una buena configuración. Esto ya estaría teniendo un error fuerte en el paralelismo. Además, esta es otra forma de un sistema no paralelo también, ¿no? Acá tenemos que es en forma más de un triángulo. Si los elementos verticales, acá nos dice, los elementos verticales quiere decir columnas o placas,
que resisten cargas no son paralelos o simétricos respecto al mayor eje ortogonal del sistema resistente de fuerzas laterales, ello puede provocar fuerzas de torsión bajo movimientos sísmicos y daños localizados. El problema más sensible de forma. Claro, va a ocasionar también torsión, ¿no? La solución, buscar la simetría y simplicidad, uniformidad y continuidad en toda la planta. Como el siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, las columnas son continuas y son paralelos. Bueno, muy bien. Ahora, algo más importante que leer también es, por ejemplo, que no se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30. Tenemos una opción acá y en acá podemos colocar si aplica o no aplica, ¿no? Si tenemos esa. Si no aplica, pero sigue siendo paralelo, va a ser regular. Pero si aplica y ya es mayores que 30, acá podemos colocar no paralelo y va a ser irregular. Es cuestión de jugar nada más, ¿no? O esto también puedo tenerlo en blanco y puede ser este elemento que no sea paralelo. Ahí va a ser irregular en la dirección X y va a tener un castigo en la siguiente, que sería el castigo de 0.90. Si nos vamos al peligro sísmico, en ahí va a afectar este cálculo de sistemas no paralelos. Como es el único, siempre se escoge el menor. Y acá vamos a tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, acá en la dirección X es irregular, acá en la dirección Y es regular. Solamente la restricción me dice que no se permiten irregularidades extremos, por lo tanto esta irregularidad pasa, ¿no? Y sería una estructura aceptable. Luego se calcula el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas en base a las irregularidades de altura y planta para calcular el CR, que esto nos va a valer para el análisis estático y también para el análisis dinámico, pues las pseudoaceleraciones dependen del R final que vamos a calcular. Muy bien. Eso sería como verificar sistemas no paralelos, ¿no? Con esto estaríamos acabando las irregularidades estructurales en planta. También hicimos las irregularidades estructurales en altura y vamos a terminar por el momento ahí, ¿no? Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en el próximo video.